Hola, buenos días a todos. Ya ven que es muy importante tener amigos para que hagan presentaciones tan bonitas. O sea, muchas gracias, Lola. Y muchas gracias a TAM por la oportunidad que me da estar hoy aquí y compartir, bueno, pues esta visión o esta idea que tengo de lo que pueden ser las neurociencias del futuro. Y sobre todo el impacto que tienen o que va a tener en nuestras vidas. Voy a intentar trasladarles esto de una manera que se pueda comprender, que yo creo que sí. Vamos a empezar bien. El punto de partida, ¿dónde estamos? Bueno, primero, a mí me gusta definir qué es lo que persigue la neurociencia, ¿no? El gran objetivo de la neurociencia es comprender el cerebro humano en la salud y en la enfermedad. Pero claro, obviamente uno no puede quedarse ahí, esto lo hace para algo y fundamentalmente después para intentar mejorar el bienestar de la sociedad. Este es el objetivo fundamental que persigue la neurociencia y que persigue cualquier disciplina médica. Estamos viviendo un momento en el que el prefijo neuro lo invade todo, es como el mejillón tigre, o sea, es que todo tiene el neuro por delante, neuroeconomía, neuroeducación, neuromarketing, neuro todo. Y en gran medida esto se debe a que en los últimos años han irrumpido y se han hecho muy populares, pues fundamentalmente la genética y las técnicas de imagen cerebral. Y esto ha generado a veces la falsa sensación, la falsa impresión de que hay un gen para el amor, un gen para el odio, un gen de la violencia, un centro cerebral, no sé, que sirve para organizar los viajes de verano, en fin, que hay genes y centros que intentan explicar la conducta del ser humano y esto no es así. O sea, la realidad es que es mucho más compleja que todo esto, ¿no? Y aunque sí que es verdad que la mente y la conducta del ser humano emergen de la función del cerebro, todavía hay muchísimas cosas que ignoramos, muchísimas cosas que ignoramos. Y por esto yo creo que nos hace falta neurohumildad, un poquito, porque da la sensación a veces que lo tenemos todo controlado, que sabemos todo y no sabemos de la misa a la media, nos enteramos de muy poquitas cosas. Y además todas estas cosas están ocurriendo en un contexto planetario, que Ignacio ha dado algunas pinceladas muy interesantes y que a mí me gustaría pues, explicarles en esta diapositiva, ¿no? Por un lado está la demografía. Y como decía Auguste Comte, si la demografía es el destino, tenemos un problema. Tenemos un problema porque la demografía no es lo idónea que debería de ser. Y ya no particularizo en España, no particularizo en el País Vasco, no particularizo en Europa, sino me refiero a la demografía mundial y a la superpoblación solamente, ¿no? Fíjense, las previsiones que había era que en el año 2100 pues fuésemos 2.000 millones más de personas. Claro, este cálculo, esta estimación se hizo contando con que África, la natalidad en África, el índice de natalidad, se iba a equiparar a los índices de natalidad de los países occidentales, es decir, el de 2,1 hijos por mujer. Y sin embargo, África sigue manteniendo un índice de natalidad de 4,7 hijos por mujer. Con lo cual, a este ritmo, las previsiones ahora mismo es que en el 2100 haya 4.000 millones más de personas en el mundo. Y este número, esta cifra, genera una serie de consecuencias que son muy importantes porque todas estas cosas que estamos hablando, la verdad es que como no cuidemos la casa en la que vivimos, pues nos puede generar un problema, ¿no? Y puede haber grandes problemas que tengan que ver con el cambio climático, con la lucha por los recursos humanos o con la desigualdad. Esto lo dice el geógrafo Jared Diamond en un libro pequeñito, muy bonito, que se llama Sociedades comparadas, y él lo explica muy bien y es muy recomendable. Además, hay una serie de tendencias mundiales, que también las ha adelantado Ignacio. Por un lado, estos 4.000 millones de nuevos ciudadanos vamos a estar hiperconectados. Gracias al Internet de las cosas, gracias a otros muchos avances tecnológicos, vamos a estar hiperconectados. Y esto cambia la manera de ver las cosas. Ahora mismo a nuestros hijos les importa poco quedarse a trabajar en Bilbao o irse a trabajar a Frankfurt, y demás, es una hora de avión, es decir, los conceptos, las distancias, la globalización, lo ha cambiado todo, ¿no? Pues esto es gracias a la hiperconectividad, ¿no? Y en una época en la que hay una aceleración tecnológica, que sigue la ley de Moore, esa
esa predicción que hizo Gordon Moore, que fue el vicepresidente de Intel, cuando dijo que cada 18 meses se duplicaría la capacidad de procesamiento de información de los ordenadores y que está dando en el clavo. De momento va dando en el clavo, aunque parece que hemos llegado a una cierta saturación, pero de momento da en el clavo. Esto tiene una serie de consecuencias ya pensando en el mundo biomédico, ¿no? En el que va a haber una serie de áreas que despunten, ¿no? La biotecnología, la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, todo esto unido a cosas que están ya en marcha, como las energías limpias, las impresoras 3D o la nueva medicina, que es de lo que yo les voy a hablar un poquito más ahora. Las palabras clave para entender el futuro de la biomedicina son estas 4 figuras. Son la palabra gen, la palabra neurona, la palabra átomo y la palabra bit. Y si ven, el subtítulo de las conferencias de hoy tienen que ver con genética, neurociencias y datos masivos, ¿no? Nos falta el átomo, por la cosa de la nanotecnología, pero seguro que saldrán muchas cosas de nanotecnología, temas de sensórica, de biomedicina, de biomecánica, etcétera, tienen que ver con la nanomedicina. Pues estas son las 4 palabras para entender el dónde estamos y hacia dónde vamos a llegar. Porque esto implica, por ejemplo, la palabra gen quiere decir que vamos a poder, o se puede manipular el genoma. Y esto puede dar lugar a dispositivos, terapias o a la creación de modelos fisiológicos y patológicos. La palabra neurona quiere decir que se podrá manipular la actividad cerebral, lo que puede resultar en terapias y en la creación también de modelos para estudiar mejor el cerebro. La palabra átomo, sobre todo, se va a traducir en el mundo nano, en la creación de nuevos materiales, de nuevos biomateriales que permitan tener dispositivos, desarrollar nuevas aplicaciones también de materiales muchísimo mejores que los de ahora, y el ejemplo más claro es el grafeno en todo esto, ¿no? Y la palabra bit pues, nos llevará a la manipulación computacional y a la creación de la vida artificial. Y esto ya se está empezando a ver, por ejemplo, en el campo de la genética, pues las terapias génicas están revitalizándose mucho, se habla de las tecnologías de edición génica y de todo esto hablará el profesor Carracedo con mucha más propiedad que lo que puedo hacer yo. Pero también la palabra gen esconde una visión de la humanidad, que es el transhumanismo, en la que nos detendremos un minutito luego, ¿no? La palabra neurona y la manipulación cerebral pues, se ve sobre todo en todo lo que tiene que ver con los chips, con las interfaces cerebro-máquina, que están también pues ya muy en boga, y también tiene que ver con el transhumanismo. Y en el resto de campos no entraré porque es de lo que se va a hablar posteriormente, la manipulación computacional, pues los big data, las redes neurales, el aprendizaje profundo de las máquinas, la inteligencia artificial, las superinteligencias, etcétera. De esto se hablará más adelante. En el campo del cerebro estamos viviendo, esta era la portada de un The Economist del año, no me acuerdo el año, si era el 2011, 2012, que era de Neurotechnology Revolution, ¿no? Estamos viviendo una época de revolución neurotecnológica. Y esto se debe pues, a esta frase de Barack Obama cuando presentó la iniciativa BRAIN. Barack Obama decía que como humanos podemos identificar galaxias que están a años luz de donde nosotros vivimos, que podemos estudiar partículas de un tamaño más pequeño que un átomo, pero todavía somos incapaces de descifrar el misterio de las 3 libras de materia que asientan entre nuestras orejas, en clara referencia al cerebro, ¿no? Esto es lo que dijo Obama y dio el pistoletazo de salida a la iniciativa BRAIN. Hay otra gran iniciativa en Europa que es el proyecto Cerebro Humano. Lo que persiguen las 2 iniciativas es un poco diferente, pero es confluyente. En la iniciativa BRAIN, su objetivo es desarrollar tecnologías para monitorizar la respuesta de poblaciones extensas de neuronas con mucha resolución espacial y crear un mapa de las conexiones del cerebro. Al final de la iniciativa BRAIN está el crear el conectoma humano. Todo el mapa de conexiones, de esos 86.000 millones de neuronas, cada una haciendo 10.000 conexiones. Y el proyecto Cerebro Humano es un proyecto más tecnológico, más computacional, que lo que pretende es integrar áreas separadas de conocimiento en tecnologías
en tecnologías informáticas innovadoras para crear una simulación del cerebro. Y una cosa en la que Ignacio ha incidido, que es lo que está pasando en el mundo de la medicina. En el mundo de la medicina, durante muchos años, muchos siglos, en realidad, hemos ido profundizando en el conocimiento de las enfermedades utilizando el reduccionismo científico. Y esto nos ha llevado a grandísimos logros, a un conocimiento espectacular de las cosas, la base molecular de las enfermedades. Aquí ponen el ejemplo de la tuberculosis, ¿no? En el siglo XVIII pues uno veía una persona que estaba enferma. En el XIX ya se empezaron a detectar los granulomas caseiformes. En el siglo XIX también se aísla el microbio. Posteriormente se ve qué efecto hace el microbio en las células, la parte molecular, etcétera, etcétera. Y ahora volvemos a intentar unificar todos estos puntos para ver de una manera más holística, integrar todo ese conocimiento en una visión mucho más holística de lo que es el ser humano y de lo que es la enfermedad humana. Esto se explica mejor en esta parte de aquí de la diapositiva, ¿no? La enfermedad humana, que muchas veces no se para en la persona, sino que se para en la relación de las personas con su ambiente social, con su entorno ambiental, ¿no? Y esto, efectivamente, es también lo que persiguen las dos iniciativas, la iniciativa BRAIN y el proyecto Cerebro Humano. Es decir, dejar esa visión reduccionista que hemos seguido durante muchos años y que nos permite explicar una conducta en base a un déficit de una sustancia. Por ejemplo, si falta dopamina en el sistema nigrostriatal, una persona puede desarrollar síntomas de Parkinson. Si falta acetilcolina en el núcleo basalis de Meissner, una persona desarrolla problemas de memoria, etcétera, etcétera. Y eso lo sabemos bien. O si hay una anomalía genética en tal gen, eso tiene una repercusión porque produce tal enfermedad. Esto lo sabemos muy bien. Pero ahora queremos decir, vale, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí dentro? ¿Qué es lo que pasa? Porque eso lo ignoramos. ¿Qué es lo que pasa en esta caja negra, que es el cerebro? Esto es la gran incógnita que hay. Por ejemplo, ¿cuántos tipos neuronales hay? Hay muchos, hay cientos de tipos neuronales. ¿Todas actúan igual las neuronas? ¿O son diferentes unas de otras? Nosotros pensamos que todas actúan igual. Se estimulan, se transmite todo el impulso eléctrico, llegan antes de la sinapsis, se libera el neurotransmisor. Pero es que hay cientos de tipos de neuronas, unas que tienen determinadas funciones diferentes, unas son excitatorias, otras son inhibitorias, en fin, las neuronas que se encargan de procesar los estímulos visuales son iguales que las que se encargan de procesar estímulos auditivos o táctiles, o son diferentes. En fin, todo esto no lo tenemos nada claro y en esto se está investigando. Evidentemente las neuronas desarrollan una actividad que es eléctrica. ¿Cómo se puede registrar esa actividad eléctrica? Muchas veces pensamos que si tenemos cuando se hacen experimentos en animales, en ratas o en monos, se inyecta un electrodo, un microelectrodo, que va dentro del cerebro, una determinada zona, que a lo mejor está registrando la actividad de cientos de neuronas, no más, y correlacionamos esa actividad con una actividad que haga el animal, con una conducta que desarrolle el animal. Si el animal se pone agresivo, decimos, ves, hemos estimulado esa zona, esas 100 neuronas, y esto ha provocado que el animal esté agresivo. Sí y no, porque probablemente en esa conducta, al activar esas 100 neuronas, estás desactivando otras. Ahí hay redes neuronales que son las responsables de la conducta humana que no somos capaces de registrar ahora porque no tenemos los instrumentos para registrarlo. Tenemos microelectrodos, pero lo que haría falta sería insertar dentro del cerebro matrices con miles o cientos de miles de electrodos de diferentes longitudes para que unos estén profundos, otros superficiales, y esto también es algo que en estos dos proyectos se va a trabajar y mucho. En definitiva, lo que se pretende con esos proyectos es descifrar el código neural. El código neural, así como del código genético sabemos más, cómo se organiza el ADN, las secuencias de nucleótidos, los aminoácidos a los que pueden dar lugar, las proteínas que pueden sintetizar, etcétera, etcétera. Esto en el cerebro es, al día de hoy, todavía una incógnita, Y hasta que no sepamos eso, no entenderemos cómo emergen las funciones cerebrales. Bien, por eso, con estos dos proyectos se va a avanzar muchísimo, porque lo bueno que tienen estos megaproyectos que están muy bien financiados con cientos de millones de euros o de dólares cada año durante muchísimo tiempo, es que igual no llegamos al destino, pero durante el camino se van a producir
una serie de conocimientos, una serie de avances que van a ser muy importantes para conocer mejor cómo funciona el cerebro y para plantearnos terapias para diferentes tipos de enfermedades neurológicas. Por eso las técnicas de imagen y de registro van a ser las que más se van a potenciar, pero todo esto va a generar miles de millones de datos que habrá que analizar con computadoras superpotentes. Para que se den un poquito cuenta de los retos que se ven en estos dos proyectos, les diré una cosa. Miren, esta imagen es el conectoma, o sea, todo el mapa de conexiones de un gusano que mide 1 milímetro, que es el Cerominitis elegans, que tiene 302 neuronas. Bueno, Sid Brenner es el neurocientífico que se pasó 20 años de su vida con un microscopio electrónico para poder hacer este mapa, para poder identificar todas estas neuronas. Brenner recibió el Nobel, yo tuve el honor de estar con él una vez que vino a San Sebastián y es un tipo realmente espectacular, pero cuando le oías contar esto, decías, joder, es que yo era a trabajar. Ahora con las nuevas tecnologías que hay, probablemente el trabajo de Sid Brenner de 20 años se pueda hacer en 6 meses, 8 meses, es lo que está un poco calculado. Pero claro, es que el reto de la iniciativa BRAIN es mapear todo el conectoma humano. No son 302 neuronas, son 86.000 millones de neuronas, muchos tipos diferentes, estableciendo 10.000 conexiones cada una. Y en las dos iniciativas se han olvidado, yo no sé si es un olvido voluntario o involuntario, de una parte importantísima del cerebro, que es la glía, que es la gran olvidada de estas dos, que es las células de soporte, las células que alimentan a las neuronas, las células que recogen los desechos de actividad neuronal. Todo esto no se trata, no hay ningún grupo que investigue en glía. Entonces esto es una carencia que a mí me suena mucho a lo que ha pasado con el ADN basura, ¿no? Todo el mundo ha ido a los exones y el ADN basura pues parecía que eso no servía para nada y cada vez te vas dando cuenta y dices, coña, esto parece que sirve para bastante más de lo que pensábamos, ¿no? Pues con la glía sucede exactamente lo mismo. Y otro reto por resolver en el proyecto Cerebro Humano pues es simplemente una cuestión de fuerza bruta, de potencia. Miren, el cerebro humano funciona como funciona consumiendo 20 vatios, menos que una bombilla. 20 vatios al día consume. Cuando en el proyecto Cerebro Humano, en el año 2011, con un computador que se llama Blue Gene, consiguieron estudiar todas, era de una columna, todas las neuronas, 10.000 neuronas de una columna del cerebro de una rata, de una columna de la corteza cerebral, 10.000 neuronas había, necesitaron 300.000 procesadores, que es la energía equivalente a 72 frigoríficos. Las previsiones que hay para cuando sean capaces de completar todo el cerebro humano, está estimado para 2023, esta es la estimación, será que la energía será el equivalente a lo que consume una ciudad como San Sebastián de 200.000 habitantes en invierno. Claro, es que estamos hablando de retos realmente muy potentes. ¿Se podrán hacer? No lo sé. ¿Llegarán a buen término? No lo sé. Lo importante es que se van a ver en la necesidad de colaborar entre los dos, que es algo que hasta ahora está costando mucho que colaboren entre los dos. Y sea como sea, pues ya va habiendo avances tecnológicos, como en optogenética, edición génica, la reprogramación celular, las nanotecnologías o los big data. Y todos estos avances tecnológicos nos están llevando ya, nos están metiendo directamente en una medicina que es la medicina de las 5 Ps, que es la medicina que vivimos ahora mismo. Queremos que la medicina sea predictiva, preventiva, personalizada, precisa y participativa. Las 5 Ps, claves para entender la medicina. Por eso el objetivo en la mayoría de las especialidades y más en las neurociencias es identificar, los grandes objetivos es ir al corazón del problema, identificar el riesgo de sufrir una enfermedad cerebral con un alto grado de seguridad para plantear terapias dirigidas a la biología del proceso y evitar o retrasar su aparición. Esto sería predicción y prevención, ¿no?
prevención y prevención. Y el segundo es cuando, bueno, cuando ya haya que aplicar una terapia concreta, un fármaco concreto, una cirugía concreta, que sea lo más precisa posible para evitar efectos adversos y que además sea personalizada, porque cada persona va a necesitar, la respuesta a los tratamientos va a ser diferente en cada persona. Para esto es evidente que hay que estudiar mucho, hay que hacer grandes estudios en grandes poblaciones de personas sanas, personas con problemas, y esta es la quinta P, la P de participativa. Hace falta la participación de miles de personas para que estos proyectos lleguen a buen puerto. Y nos jugamos mucho en ellos, porque el coste de las enfermedades cerebrales en Europa, en 28 países, 514 millones de personas, en el año 2010, que es cuando se hizo este estudio, es de 798 billones de euros al año. Este es el coste de las enfermedades neurológicas. Aquí están desglosadas todas las enfermedades cerebrales, mejor que neurológicas, que los psiquiatras, si dices neurológicas, solo se mosquean. Aquí entran trastornos del ánimo, entran trastornos psicóticos, ansiedad, adicciones, que muchas no, que son patologías psiquiátricas, ¿no? Ahí se cuela la demencia como una enfermedad de costes muy altos por la prevalencia, etc., ¿no? Estos son los costes por persona, y las enfermedades neuromusculares, esclerosis múltiple, son las enfermedades que más costes tienen, de 30.000 euros o 28.000 euros, ¿no? Y estos son por los diferentes países, y aquí ya se ve que España está un poco pues, en el medio. Está en el medio al lado de Francia, Bélgica, Irlanda, Finlandia, Italia, en fin. Claro, y las previsiones son que las enfermedades neurológicas aumenten simplemente por un dato, la demografía. Cada vez va a haber más personas, más personas en el mundo y sobre todo más personas envejecidas, afortunadamente, que gracias a Dios pues, vivimos cada vez más y con una mejor calidad de vida. Bien, y aquí me gustaría hacer un inciso porque esta visión de la medicina de las 5 Ps, hay personas que tienen una visión un poco diferente. Y tienen esa visión diferente basado en cómo se entiende que funciona el cerebro en función de la época. En el siglo XVII se pensaba que el cerebro funcionaba como una prensa hidráulica. Era el gran invento del momento y todo se comparaba con una prensa hidráulica. Y como había líquido dentro del cerebro, pues decían, pues ya está, el líquido pues es cuestiones de presiones y todo eso, y así funciona el cerebro. Bueno, en el siglo XIX fue la máquina de vapor y la revolución industrial, pues entonces ya se pensó que no, que el cerebro funcionaba pues, como una máquina de vapor, generaba energía y así es como funcionaba. En el XX se comparó con la electrónica, televisores, etcétera, etcétera. Y ahora, siglo XXI, como no podía ser de otra manera, ya desde el XX viene esto ya, ¿no? El cerebro pues, se compara como el computador de carne más maravilloso que hay, ¿no? Así lo define más de una persona. Y esto, llevado al extremo, es lo que lleva a una visión más disruptiva e inquietante, que es la singularidad, ¿no? Y esto tiene una base, que es que Silicon Valley ha entrado en el mundo de la salud y ven la enfermedad como un problema de ingeniería, ¿no? En realidad. Para ellos, hasta el siglo XX, los 3 grandes retos de la humanidad eran enfermedades, el hambre en el mundo y la violencia. Y todo esto está disminuyendo, está mejorando. Para ellos desaparecerá en algún momento. Ya no será ningún problema ni las enfermedades, ni el hambre, ni la violencia. Y en el siglo XXI tenemos que empezar a manejar otros objetivos, que son la inmortalidad, la felicidad y la divinidad, ¿no? Ellos proponen que gracias a las convergencias de tecnologías de las que estamos hablando, tecnologías bio, nanotecnologías y de computación, que avanzan de modo exponencial, siguiendo la ley de Moore, se creará un mundo de seres híbridos, sean humanos con modificaciones genéticas o con chips cerebrales, perfectos, felices e inmortales en el marco de una economía colaborativa y supervisados por una superinteligencia. Esta es la visión más extrema de la singularidad y es para lo que están trabajando y están invirtiendo pues, los GAFA, ¿no? Los GAFA que son Google, Amazon, Facebook, Apple, más Microsoft, más otros muchos están invirtiendo cantidad de medios para que esta visión se haga realidad. Yo, sin entrar en gran detalle, pero simplemente por poner en contexto esta visión, diría que la ciencia y la tecnología son motores del progreso, del bienestar personal y social, de la libertad y de la democracia, siempre que estén al servicio del ser humano. Esto es una condición sine qua non. Es un poco lo que decía Pinker, ¿no? Que el progreso, si no es en pos del humanismo, no tiene sentido.
Es bueno y necesario pensar a lo grande, plantearse objetivos ambiciosos. Ahora estamos en Bilbao, hay que pensar a lo grande. Pero cuando la ciencia se convierte en ideología, se caricaturiza un poquito, se caricaturiza y pierde la perspectiva. Y además el mal uso con fines utópicos pues conlleva daños colaterales. Todos recordamos la eugenesia y en qué derivó aquello con el nazismo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que la diversidad humana, como decía Ignacio, es consecuencia de la complejidad del genoma y del conectoma, que son sistemas complejos, pero no solo complejos, porque bueno, si es muy difícil es igual, es cuestión de fuerza bruta, pero es que además son dinámicos, son cambiantes. Mi genoma, bueno, iba a decir hace 5 minutos es diferente al de ahora, igual es una exageración. Mi cerebro seguro que es diferente ahora que el que era hace 5 minutos, y el de todos ustedes también. Es diferente, su cerebro ha cambiado, se han creado nuevas conexiones, han desaparecido otras, etcétera, etcétera. Y además interaccionamos con el entorno, no somos islas. El riesgo del progreso, como siempre, está en la velocidad del cambio. Si al ser humano se le da tiempo para adaptarse, somos peores que las ratas. Nos adaptamos a todo, sobrevivimos a todo. Pero cuando ocurren las cosas muy rápido, nos genera mucho problema. Y, para mí, lo más importante, lo mejor está en el camino. Todos esos miles de millones que se están investigando, eso va a resultar en cosas muy beneficiosas para todos nosotros. Y yo creo que con eso nos tenemos que quedar. Tenemos que tener la inteligencia de quedarnos con eso, de dejar que hagan cosas y que digan, y que hagan y que digan, pero quedarnos con la parte positiva, que es que van a surgir muchas cosas buenas. Y les pondré un ejemplo que además lo protagonizó un neurocientífico español, que es José Manuel García Delgado. En los años 50 dejó la Universidad Autónoma de Madrid, se va a la Universidad de Yale con un supercontrato. En Yale él sigue sus estudios de neurociencia. Él quería saber la relación que había entre la actividad cerebral y la conducta humana, pero para eso tenía que hacer experimentación en animales. Se crea su propio laboratorio con muchos monos en Yerkes y ahí es donde trabaja con su mujer durante años y años y años. Y hay unos vídeos con los monos que son espectaculares, cómo modifica la conducta estimulando determinadas áreas del cerebro tras insertarles este aparatito, este chismecito que se ve aquí, que es el Stimofeber que él ponía. Su experimento más llamativo fue cuando viene unas vacaciones a Córdoba, al cortijo de un amigo, y allí a un toro, dicen, bueno, a un novillo, aquí luego, eso salió en el New York Times, y ponía el matador de la radio, detiene a un toro pues electrificado, por ejemplo, de alguna manera. Bueno, al novillo tenía un implante teóricamente en su amígdala y Delgado le esperaba no con un capote ni con una muleta, le esperaba con el cacharrín y cuando se iba acercando, ras, lo ponía y el toro se paraba. La agresividad, pum, se detenía. Los malpensados dicen que el toro perdía fuerza en un lado y se caía, porque estaba estimulando otras zonas. Es igual. Él siguió con esta carrera que terminó mal, porque era la época de la Guerra Fría. Y el DARPA americano empezó a pensar, joder, a ver si con esto va a manipular, y si tenemos esto para manipular a los soviéticos, que no sé qué, bueno, ya se empezó a mezclar la política, la guerra, etcétera, etcétera, y el hombre cayó en desgracia. Hombre, también él algo de culpa tuvo, porque publicó un libro que es una auténtica maravilla, pero que se llama Del control físico de la mente. Y claro, aquello levantó ampollas en muchos sitios y le dieron cera para dar y regalar, ¿no? Pero el mensaje positivo es que este Stimofeber es el precursor de la estimulación cerebral profunda. Y gracias a eso, pues hoy en día colocamos electrodos dentro del globo palidomedial o del núcleo subtalámico y hacemos que una persona con una distonía generalizada, como es este caso, después de la implantación, esté como le ven aquí. Es decir, todo aquello pues al final sirve para que todo lo que tiene que ver con cirugía de estimulación cerebral profunda haya tenido un avance vertiginoso desde los años 90, que se empezó con el Parkinson, pues ahora ya se está pensando en Alzheimer, en trastornos de conducta, etcétera, etcétera, etcétera. O en las interfaces cerebro-máquina, en aplicar un array de electrodos dentro del cerebro en las áreas en las que teóricamente uno prepara y planifica el movimiento, en las áreas premotoras, para que pueda enviar órdenes a un brazo robótico y que el brazo robótico te acerque el chocolate a la boca en caso de personas con una tetraplegia, o en casos de personas con un ictus, que la actividad cerebral
directamente vaya a una serie de sensores colocados en el brazo y eso le permita mover el brazo con autonomía y con bastante buena función. O exoesqueletos, como este diseñado por Miguel de Nicolelis, para que hicieran el saque de honor en el Mundial de Fútbol de Río de Janeiro. Una persona con una paraplegia, con un exoesqueleto, hizo el saque de honor. Y se sigue trabajando en esto, pero siempre con una finalidad, que es la finalidad de restaurar funciones cerebrales que están deterioradas por un ictus, por un traumatismo, por un tumor o lo que sea. Siempre el objetivo es ese. El objetivo no es insertar chips dentro del cerebro para que yo ahora termine mi charla en ruso, porque de repente con ese chip me lo he activado y sé hablar el ruso. O sé hablar esto realmente generaría una disrupción, generaría una serie de efectos adversos que habría que determinar mucho antes de que eso pueda llegar a ser una realidad. Bueno, en conclusión, la neurociencia se va a beneficiar de los avances tecnológicos, lo cual va a permitir conocer el funcionamiento del cerebro en mayor detalle y desentrañar algunos aspectos de la conducta y de la mente, diagnosticar antes y tratar mejor, incluso derrotar algunas enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Se van a abrir nuevas vías para ser mejores personas en una sociedad diversa, con menos desigualdad y más feliz. No hay que temer a la inteligencia artificial, es decir, no puede haber ese movimiento pendular de temer a la inteligencia artificial, pero sí hay que estar muy alerta de la estupidez humana, que, como decía Einstein, es más grande que el universo. Y para evitar las consecuencias negativas del proceso vertiginoso de la ciencia, las palabras clave son innovación responsable, debate social, y de estas cosas hay que hablar, y hablar mucho, regulación y, si es posible, despacito, como dice Luis Fonsi, ¿no? Despacito para que todos nos demos tiempo. Bueno, y termino utilizando la frase que utilizaba mi físico favorito, que era Richard Feynman, el padre de la nanotecnología, que decía: muchas gracias, lo he pasado muy bien. Muchas gracias.